Yo hoy día voy a presentarles a estas mujeres maravillosas que ya les estaba comentando, que nos acompañan en la jornada de hoy. Nosotros quisimos hacer un webinar relacionado con los protocolos de porque sabemos con las interacciones que tenemos con nuestros colegios, ya sea presencial o online, que se preocupan mucho acerca de qué es lo que deben hacer realmente frente a una desregulación emocional en ciertos estudiantes. No solamente ocurre con niños con la condición de autismo, ¿ok? Sino que otros niños también. Entonces nosotros queremos en Napsis aportar mucho valor para ustedes, no solamente en temas de plataforma, sino también entendiendo un poco las realidades, brindarles estos espacios que lo vamos a hacer bastante seguidos para que ustedes sepan y ya vayan comentándolo, que no solamente vamos a tener este webinar relacionado con protocolos DEX, sino que el día 7 de octubre también vamos a tener un webinar relacionado con convivencia educativa. Allí tenemos también una mujer maravillosa, experta, que nos va a traer una presentación bastante interesante. Entonces, sin más preámbulos, yo les voy a presentar a estas tres mujeres maravillosas que nos acompañan hoy día, unas profesionales que tienen mucho rato de experiencia. Y bueno, en primer lugar voy a presentar a Lorena Espinosa. Lorena tiene más de 16 años de experiencia, es educadora de párvulos y también es educadora diferencial. Todas estas grandiosas profesionales tienen muchos estudios de quinto nivel. O sea, la verdad es que ya ellas están en nivel de maestrías, doctorados. Y bueno, cuando ustedes tengan la oportunidad de estar con ellas en alguna capacitación, ellas les van a contar de todos estos hallazgos, estudios, investigaciones y muchas más experiencias que ellas tienen. Entonces, también tenemos a Fabiola Fariña, que ella tiene más de 20 años de experiencia, es directora del Centro de Educativo EFES. Este centro educativo está relacionado con, bueno, ella les va a contar un poquito más con detalle, porque ella hace una labor muy hermosa para los niños con autismo. Es importante que sepan que Fabiola es psicopedagoga, ¿ok? También, y es educadora de párvulos. Y tenemos a Jessica González, que tiene más de 20 años también de experiencia, es profesora universitaria en pedagogía básica en la Universidad Autónoma, es psicóloga y los grandes temas apasionados que de verdad Jessica comparte con nosotros tienen que ver con neurociencias, con los programas PIE. Jessica tiene mucha experiencia en temas también de regulación emocional, manejo de emociones, liderazgo educativo. Así que miren, de verdad que esto no tiene desperdicio, este webinar. Así que en primer lugar yo quiero, bueno, darle las gracias también a ustedes, a las personas que se unieron recientemente y voy a dejar a Lorena que va a compartir con ustedes esta primera presentación. Ellas se organizaron para poder entregar información desde los conceptos más básicos, ¿ok? Entonces voy a dejar a Lorena para que nos vaya explicando y luego vamos a ir interactuando. Yo los voy a leer por el chat, cualquier pregunta, cualquier consulta por allí, vamos a tener los micrófonos silenciados, ¿ok? Lorena. Muchas gracias, Katy. Es un placer para mí estar con ustedes. Buenas tardes, estimados profesores, profesoras, docentes, directivos que se encuentran hoy día con nosotros aquí reunidos. Y el tema de hoy día que nos convoca es el abordaje integral de desregulación emocional y conductual en el contexto educativo, estrategias para un ambiente inclusivo y de apoyo. El objetivo de este webinar es comprender las características y factores desencadenantes de una desregulación emocional conductual, considerando etapas y procedimientos para su adecuado abordaje en estudiantes con y sin autismo, aprendiendo estrategias de acompañamiento emocional y conductual, considerando las etapas de evolución de una desregulación emocional y conductual y los apoyos requeridos en estudiantes autistas. Además, relevar la importancia de contar con protocolos de respuesta ante las desregulaciones. Y yo inicio con un tema que para mí es muy importante y por eso le coloqué el título El arte de conectar. ¿Por qué el arte de conectar?
porque si no logramos una conexión real con nuestros estudiantes neurodivergentes, no vamos a poder avanzar y cumplir el objetivo que tenemos cada uno de nosotros, que es que nuestros estudiantes aprendan, ¿ya? Y aquí vienen algunas preguntas que surgen, como por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han sentido que las emociones de sus estudiantes son un misterio? Que sus reacciones como que no tienen sentido. ¿Por qué se puso así? ¿Y qué hizo que se colocara de esa manera, que se desregulara, que se descompensara? Y lo otro que de repente nos puede surgir la duda, cuando estamos frente a un estudiante, niño, niña, adolescente, que presenta una crisis emocional, tenemos la seguridad, podemos pensar que realmente estos estudiantes están aprendiendo de manera significativa. Es aquí donde surgen una cantidad de emociones en el aula, que muchas veces estas emociones provocan disturbio, caos, estrés en ustedes los docentes. Pues bien, la ley TEA, que es la que hoy día nos norma, la 21.545, nos viene a hablar un poco del reconocimiento legal que tiene la neurodiversidad, atendiendo a cada uno de los problemas para resolverlos. La realidad que debemos comprender y apoyar. Eso es lo más importante. Esta ley es la base que nos dice que tenemos un respaldo legal para adaptar y apoyar a nuestros estudiantes neurodivergentes. Es el andamio que necesitamos para construir un sistema educativo verdaderamente inclusivo. Este trabajo, este abordaje, se centra desde el desarrollo socioemocional. Y aquí vamos a hacer un audito de las emociones. ¿Las emociones son buenas o malas? Cuando nos enfrentamos a estudiantes, es importante entender cuál es la diferencia y si existe diferencia entre emociones y sentimientos. ¿Qué provocó que el estudiante se desregulara? ¿Qué provocó que el estudiante presentara una actitud desafiante, oposicionista o disruptiva? Es importante entender que las emociones difieren de los sentimientos. ¿Podemos decir que las emociones nos llevan a un sentimiento? ¿Podemos decir que un sentimiento se puede transformar en una emoción? Pues bien, ustedes están observando aquí una tabla donde nos habla de que las emociones son intensas, las emociones son innatas, son repentinas y que son producto de una situación externa que está concomitando en esta emoción, a diferencia de los sentimientos que son más atenuados, son estables, requieren de un estado consciente del cerebro para aceptar este sentimiento. En el caso de las emociones tenemos, por ejemplo, la reacción que podemos presentar frente a un ruido que se nos presenta dentro del entorno y que nos asusta. A diferencia del sentimiento, que es un sentimiento, por ejemplo, de felicidad o de preocupación, cuando nos encontramos frente a un desafío, una tarea o una evaluación. ¿Y cómo se mueven estas emociones? Es tan importante esto, estimados colegas, porque las emociones son las que permiten que el estudiante se sienta aceptado, acogedor, seguro dentro del aula, dentro del contexto educativo. Si ustedes ven a continuación esta cadena de emociones, en el sujeto común y corriente, cuando sentimos una emoción incómoda, nosotros tratamos de controlarnos, tratamos de pensar, muchas veces se nos dicen cuenta hasta 10, cuenta hasta 100, pero en el caso de los estudiantes neurodivergentes, esto es muy difícil. Ellos no tienen las herramientas para hacer esta autorregulación de sus emociones. Por lo tanto, aquí es tan importante tener en cuenta que cuando se provoca este caos, donde yo como docente no sé cómo abordarlo, me pregunto, me cuestiono, ¿qué hice? ¿Qué hizo el compañero que provocó que el estudiante gatillara en esta desregulación? Y si ustedes se dan cuenta,
la neurodivergencia está relacionada cómo el cerebro capta la información del entorno, cómo estos niños, adolescentes, recogen la información de manera muy diferente a cómo lo hacemos nosotros. Y este caos en el aula lo podemos graficar desde esta iceberg de emociones, donde lo que nosotros como docentes observamos es autolesiones, negativismo, conductas disruptivas, se arrancan de la sala, conductas repetitivas, aislamiento. Sin embargo, en el interior de cada uno de estos niños y niñas y adolescentes, existen emociones que están emergiendo, burbujeando hasta lograr esta explosión que se traduce en lo que nosotros observamos. ¿Ya? Y aquí tenemos estrés, temor, dolor, cansancio, disrupción, porque me siento agobiado porque no entiendo lo que la profesora o el profesor está diciendo. Y aquí aparece desde el anexo 586 que nos orienta en el plan de apoyo emocional y conductual de nuestros estudiantes neurodivergentes. Y que viene siendo, si lo ponemos de manera como muy gráfica, es como la brújula, el GPS que vamos a tener de cada uno de nuestros estudiantes que ingresan a nuestro establecimiento. Por lo tanto, en un aula vamos a tener muchos GPS, muchas brújulas que nos van a indicar cómo es cada uno de nuestros niños, niñas o adolescentes con los cuales estamos trabajando. Y este plan de apoyo educativo y conductual lo que hace es promover la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de todos nuestros niños y niñas, que es un poco lo que nos invita esta ley del trastorno del espectro autista. Ahora, hay que tener en cuenta aquí de que el PAEC se centra en dos ejes importantes. Uno es el preventivo, que es un poco el que nos viene a orientar en la anticipación de la crisis, a regular el entorno y a diseñar estrategias proactivas para nuestros estudiantes. Y por otro lado, tenemos también el eje reactivo, que una vez que ya se presentó la desregulación, utilizar estrategias concretas que le permitan al estudiante trabajar la autorregulación, adquirir herramientas claves para poder obtener ese control de sus emociones. Y aquí aparecen tres claves importantes. La primera es observar. ¿Observar para qué? Observar para comprender. ¿Qué es lo que vamos a comprender desde el aula o desde el contexto escolar? Vamos a comprender cómo se interrelacionan, cómo se comunican, qué es lo que les gusta o disgusta, eh, cuando se desregula el estudiante, ¿qué provocó esta desregulación? ¿Quién provocó esta desregulación? ¿Qué está buscando el estudiante con esta desregulación? ¿Está evitando alguna tarea? ¿Está necesitado de atención? ¿Está intentando escapar de una sobreestimulación sensorial que esté provocándose dentro del aula? También, por otro lado, tenemos desde las claves de este plan de apoyo emocional y conductual, enseñar habilidades a nuestros estudiantes, habilidades para la vida, habilidades funcionales que le permitan a él o a ella manejar sus emociones de manera más proactiva, más efectiva. No basta con decirle al estudiante, no corras en el pasillo, te vas a caer, sino más bien enseñarle al estudiante a través de gráficos, de pictogramas, de tarjetas, que le permitan a él identificar una emoción y dar alerta a los docentes de que está provocándole alguna angustia en estos momentos, por lo tanto necesita ayuda. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros controlar, contener antes de corregir o reparar. Y finalmente, adaptar el entorno. Es tan importante ya que se sabe
de que el entorno muchas veces gatilla desregulaciones. Exceso de estímulos sonoros, exceso de estímulos visuales, desorden en el aula, un aula poco predictiva, por lo tanto el estudiante se va a sentir desorientado y eso va a gatillar en una desregulación, ¿ya? Por lo tanto, aquí es importante tener en cuenta un horario visual que tenga el estudiante en su aula, en su mesa, permitirle al estudiante el uso de audífonos que aísle el ruido exterior o un rincón de calma que le permita al estudiante por sí solo levantarse y retirarse a este rincón que le va a permitir bajar sus niveles de ansiedad o de angustia. Luego tenemos que pensar que este plan de apoyo emocional y conductual no va a ser un éxito si no consideramos como relevante e importante el trabajo colaborativo, queridos docentes. El trabajo colaborativo aquí es importante, no solamente en el ámbito curricular, en toda gestión educativa. Sin trabajo colaborativo no vamos a avanzar en eso. Y aquí un rol importantísimo lo tiene la familia como primera formadora. Es la familia quien nos entrega la primera información de qué es lo que le gusta al estudiante, cuáles son sus intereses, sus necesidades, qué lo frustra, qué lo enoja, cómo se comporta cuando se enoja, cuáles son sus alimentos favoritos, a qué ruido le tiene temor, con qué tipo de estímulos el estudiante se desregula, se descompensa. Luego vamos a obtener la información de los profesionales que trabajan con nuestros estudiantes, terapeuta, kinesiólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, neurólogo, que nos van a entregar una información más específica con respecto al desarrollo y el comportamiento de nuestros estudiantes. Y sin dejar de lado a los mismos estudiantes, ya observarlos, conectarnos con ellos, con darnos un tiempo para conversar, para detener un poco el currículum, estimados profesores, y darnos un espacio para interrelacionarnos, ¿ya? Teniendo también en cuenta que, sobre todo cuando tenemos niños en prebásica, el juego es un predictor muy importantísimo frente a conductas que nuestros estudiantes manifiestan y que son una información relevante para nosotros desde nuestra gestión en el aula. Por lo tanto, aquí lo importante de poder destacar es que la ley TEA, a través del plan de apoyo emocional y conductual, no trata solamente de cumplir con una normativa, se trata de crear un aula donde cada cerebro es valorado, donde aunque tengamos estudiantes no verbales, sí somos capaces de escuchar, de entender, de comprenderlos, donde nos comenzamos a dar cuenta de aquellos niños que se han aislado, que empiezan a tener una actitud mucho más participativa y desde esa participación observamos niños más alegres, más comprometidos, así como también niños que se desregulaban con mucha frecuencia, ya comienzan a obtener cambios significativos desde la autorregulación. Un buen PAE requiere del apoyo de la familia, de los profesionales que intervienen en el estudiante y del mismo estudiante. Eso es importantísimo, queridos colegas, es muy importante. No sacamos nada con tener protocolos buenísimos si el PAEC es deficiente, si el PAEC no lo manejan todos los docentes del aula. Por ejemplo, hay un estudiante que frente a ciertos estímulos se molesta. Por lo tanto, la profesora de lenguaje lo conoce, sabe muy bien cómo trabajar con el estudiante. Sin embargo, otros profesores de otra asignatura lo pasan por alto, ya sea por desconocimiento o porque no le toman el valor real de lo que significa esa información. Por lo tanto, el estudiante en la asignatura de lenguaje va a estar muy bien, no va a presentar ninguna desregulación, sin embargo, en otras asignaturas sí lo va a hacer.
Y eso es importante tener en cuenta, estimados docentes. Por lo tanto, la invitación que yo hoy día les hago es, desde el rol que ustedes tienen y que es un rol muy importante y estamos en un contexto muy adverso hoy día, donde tenemos una diversidad en el aula abismante, desde lo intercultural hasta lo interrelacional, cognitivo, aprendizajes, distintos estilos de aprendizaje, distintos estilos de ritmos de aprendizaje. Entonces, la confianza, infundir bienestar, ser más empáticos con nuestros estudiantes es un gran desafío, ¿ya? Observar a nuestros estudiantes, ser más innovadores, comprenderlos y, como les decía, empáticos. Esa es la invitación que yo les hago hoy día desde las emociones. Las emociones son el motor que nos hace vagar desde la mañana hasta la noche. Cada uno de nosotros tiene un interés. Ese interés se mueve por una emoción y un sentimiento. Y yo de verdad agradezco hoy día que tengamos tantas personas conectadas y ojalá que este webinar sirva para generar y crear mayor reflexión con respecto a valorarnos nosotros como docentes, el rol importante que tienen ustedes como formadores desde la diversidad. Así que yo agradezco y les dejo esta invitación. Es un desafío bonito. Yo he trabajado con estudiantes TEA no verbales hasta estudiantes con altas capacidades cognitivas y es eh, un desafío constante, pero un desafío que nos lleva a aprendizaje también constante. Así que esa es como mi intervención de hoy día, agradecerles a ustedes y que siga siendo una jornada bonita e importante para ustedes. Muchas gracias. Lorena, muchísimas gracias a ti por esta participación, de verdad que increíble todo el conocimiento, sé que tienes muchas más experiencias que compartir. Yo le quiero decir a todos los participantes, bueno, tenemos 105 participantes que pueden dejar sus preguntas en el chat para Lorena y al finalizar nosotros vamos a tener una ronda de preguntas porque en este momento también le tenemos que dar la bienvenida a Fabiola Fariña, que ella nos va a estar hablando sobre un tema también bastante interesante, que es, digamos, un hilo conductor de esta información que está compartiendo Lorena, y ahí al finalizar, pues vamos a estar respondiendo las preguntas. Así que vamos a esperar a Fabiola. Fabiola, ¿estás por allí? Sí, claro, aquí estoy. Perfecto. Gracias, Katy, por tu presentación y bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenido a este webinar interesantísimo y maravillada porque veo que nos acompañan desde todo Chilito, desde el norte, el centro, el sur, las regiones más extremas. Es un gusto tenerlas aquí presentes, que a veces cuesta que está todo tan centralizado y cuesta que lleguen aquellas orientaciones, aquellos decretos ministeriales y todas las buenas instancias que tenemos para mejorar nuestra práctica pedagógica día a día. Yo les voy a dar continuidad un poco al tema que Lorena les transmitió. Y voy a empezar con una pregunta hacia ustedes, que ¿qué es lo más difícil de tener niños neurodivergentes en nuestras aulas? Voy a poner a modo presentación, espérenme un segundo. Ahí sí lo veo. A ver, ¿quién me puede hablar por el chat? Porque tenemos, puede ser la familia, pueden ser las estrategias de aula o efectivamente las de regulaciones emocionales. Cuénteme, ¿qué es lo que es más difícil de tener niños neurodivergentes en las salas de clase? Los leo. A ver si las chicas por ahí me ayudan con la lectura del chat, porque Mira, por ahí están diciendo que algunos actúan con mucha violencia, manejo desde regulaciones emocionales, dice Amanda. Javiera dice las familias. Em, Hay otra pregunta por allí, pero es para Lorena, la vamos a ver al final. En relación a esta pregunta,
Los compañeros, la comprensión hacia las neurodivergencias y tener un ambiente seguro, dice Daniela Rivera. Del Colegio de Providencia nos preguntan de Antofagasta cuando no hay apoyo en la familia. Marta Tapia dice desregulaciones emocionales. Cecilia dice desregulaciones, escasas estrategias de aula. Catherine dice no disponer del tiempo suficiente para abordarlos en la diversidad de la sala. Tengo 8 niños con SEA en sala, dice ella. No sé si es TEA o SEA. Las familias y el estado de negación o falta de habilidades parentales, dice Paloma. Cuando no son verbales, dice Solange, del Colegio Santo Tomás de Antofagasta. Evelyn González dice la falta de información desde el hogar, falta de trabajo colaborativo en el aula, poco conocimiento del tema. Muchas gracias, Katy. Efectivamente, las desregulaciones emocionales es un tema, ¿ya? Sí, Porque además no se nos desregula uno, se nos desregulan varios, depende de la cantidad de niños que tengamos en sala. El promedio de hoy, niños neurodivergentes con diagnóstico en nuestra sala en Chile va de 5 a 8. Y eso es en marzo, porque terminamos diciembre y muchos han adquirido diagnóstico, por lo tanto a veces tenemos más de lo que dice la norma. ¿Ya? Y se nos complica el manejo, se nos complica el entendimiento, el utilizar estrategias, y vemos que la familia vive en dos procesos, ¿ya? La que no acepta el diagnóstico y la familia que ya viene con el diagnóstico y que actúa completamente diferente, porque la familia que no acepta el diagnóstico está en una etapa de duelo, y si lo tuviéramos que ver desde el punto de vista del dolor, o sea, de las emociones, está con dolor, está con un duelo, con una pena, con temor y un montón de incertidumbre de qué va a pasar, qué beneficios, qué hago, dónde voy, cuál es lo mejor. Siempre toda familia quiere darle un tratamiento asertivo. Y sabemos que hoy no todos tienen el acceso que quisieran, ¿ya? Entonces, está la familia que no acepta, y por otro lado viene la familia con el diagnóstico que ya ha venido con un proceso largo, que ha pasado por varios terapeutas, a lo mejor por varios psicólogos la han abordado, por varios colegios. Entonces, las expectativas con las que llega esa familia que ya viene con el diagnóstico es mucho más grande que la familia que no acepta el diagnóstico. Por lo tanto, empieza a solicitar cosas que el colegio no fue diseñado para entregarle a los niños neurodivergentes, como por ejemplo el tratamiento que pueda llegar a ser un PIE. Si sabemos que los tratamientos, el PIE no lo hace, solamente hace las adecuaciones, ayuda mucho en lo que es la compensación, en los temas de convivencia, además interfiere mucho el PIE también, ¿ya? Pero propiamente tal el tratamiento para que un niño vaya viendo avance, no. Y es fundamental lo que dijo Lorena, que el colegio tome contacto con los terapeutas que finalmente están atendiendo a esos niños. Ahora, el sistema público nos cuesta a veces cuando son en los hospitales tomar contacto con los tratamientos hospitalarios que reciben, pero no hay que bajar las manos y hay que dar la lucha. Ya a la familia hay que acogerla, a la familia hay que empatizar, hay que ponerse en el lugar de ella, en los zapatos de ella, de que hoy está compleja la situación para los niños TEA. Si bien es cierto, somos un país que contamos con una ley TEA, pero una ley TEA que, como toda ley, que tiene que ser mejorada y que requiere recursos, y que vamos en vía de mejorarla en el fondo, de hacerla más accesible a todos, ¿ya? Pero falta, y mientras tanto, ¿qué tiene esa familia? El colegio, a veces el docente. Es una familia que a veces está sobrepasada, a veces una familia que no duerme, es una familia con temor a la incorporación de fármacos, es una familia que no tiene asesoría en qué es lo que es el TEA, porque los 20 minutos que se tomó un neurólogo para diagnosticar a su hijo, ella no alcanzó a hacerle todas las preguntas y le surgieron después, y tiene que esperar prácticamente 6 o 7 meses para volverle a hacer las preguntas que ella tiene. ¿Ya? Entonces es una familia que siente abandono, que se va además
retrayendo en su círculo más cercano, si es que tiene pareja y sus otros hijos, porque además un niño con TEA a veces no le gusta compartir con su eh, familia más extensa, no le gusta salir, y la madre se va encerrando y viéndose más desprotegida y sin redes de apoyo, ¿no es cierto? Lo importante es que podamos implementar estrategias para trabajar con estos niños y niños con sospecha de diagnóstico de espectro autista y que tienen diagnóstico de espectro autista, ¿ya? Porque muchas veces nos demoramos un año en conseguir ese diagnóstico, pero ya la práctica hace el maestro, y aquí son todos maestros, así que sabemos que puede tener, lo que pasa es que no se lo podemos decir, pero eso no significa que no podamos aplicar estrategias, ¿ya? Eh, Claro, el acceso al PI a lo mejor no lo va a tener, pero mientras tanto está en nuestra aula, y está ahí desregulándose, y está ahí peleando, está ahí no comprendiendo, no hablando, no entendiendo códigos sociales, ¿ya? Mientras se consigue un diagnóstico. Por lo tanto, sí debemos aplicar estrategia. Y cuando hablamos de estrategia, siempre está muy basado desde la teoría, pero no desde la práctica. Y desde la práctica tenemos que empezar a ver qué estrategia aplicar. Y tenemos ámbitos de aplicación de estrategia. ¿Cuáles son estos? Primero, estrategias actitudinales del docente. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que cambiar la forma en que entrego las órdenes. Tengo que a lo mejor, y aquí les pregunto también a todos ustedes, debo en el fondo tratar de que ese niño sociabilice o dejarlo más bien solito porque lo veo que es más feliz solo. A ver, los escucho. Katy, por favor, una vez más, ayúdame con la respuesta. Con todo gusto. Pueden escribir sus respuestas en el chat. Bueno, habían dicho también al final estrategia del aula de regulación, pocos recursos humanos. Era con respecto a la pregunta anterior. Okay. Sí, ahora los leemos por el chat. ¿Qué piensan ustedes acerca de lo que pregunta Fabiola? ¿Lo obligamos a sociabilizar o lo dejamos más bien que juegue solo, que ande solo? Porque ¿Qué bien haría? sabemos que sea ella. Ujú, sí. Pía dice sociabilizar de a poco. Daniela Ya, dice, lo dejamos que se acople paulatinamente. ahora, gracias Pía, y me voy a tomar de la opinión de ella. Eh, sí, pero Hay más respuestas. dímela. Dice, perdón, Marta Tapia, socializarlos sin obligación, enseñarles. Raquel, estrategias para que desarrolle habilidades sociales. Jaime Godoy dice, planes de acompañamiento con espacios de contención y regulación. Daniela dice, apoyándolos con estrategias. Y Catherine dice, depende de las características de cada estudiante, ya que tengo estudiantes que declaran abiertamente que no quieren jugar con nadie más. Y tengo otros estudiantes que se pueden intencionar el que comparta con otros estudiantes. Cecilia dice, primero conocerlo, aprender a leerlo. Así es, muy bien, primero conocernos y eso nos toma un tiempo, por lo menos todo el mes de marzo, cuando los tomamos a inicio del año escolar. Y en algunos casos la sociabilización va a ser más fácil que nosotros la podamos establecer con ellos, pero en otros casos va a ser muy difícil y vamos a tener que mediar y nos va a tomar a lo mejor no un año escolar, a lo mejor nos va a tomar 2 años escolar. Pero sí, lo que primero que tenemos que hacer es decirle a esa familia, porque la familia quiere cuando ingresa un niño a un establecimiento educacional, lo quiere ver jugando como el resto de los niños. Y cuando ella se va a pasear por afuera del colegio y ve que su niñito anda solo, es el primer reclamo hacia el colegio, que no me lo están incluyendo. No, no le podemos pedir a un niño con un diagnóstico de TEA que esté el 100% de la jornada escolar sociabilizado, menos a aquellas personas que no nacieron con la habilidad para sociabilizar. Entonces, sí tenemos que tener una estrategia clara con respecto a su socialización en el establecimiento y la familia lo debe conocer, cosa que no tengamos que después
estar en el banquillo de los acusados porque no somos inclusivos, porque el niño se anda paseando solo del padre, por ejemplo. Es una Fabiola, por Dime. aquí Yasna comentó, primero genera instancias de socialización con la adulta a cargo para paulatinamente ir acompañando con otros niños. Fabiola te está dejando por aquí también. Se debe promover la socialización de manera progresiva, comenzando con diferentes actividades desde el vínculo que se genera con el docente y sus compañeros. Muchas Eso te gracias, Kat. dejaron. Ujú. Por ahí va. Veo que saben bastante. Efectivamente, la idea es que todo niño va a socializar de forma diferente, todo niño va a tener sus tiempos diferentes, pero sin duda esa socialización no se va a dar si no hay una mediación del docente. Luego tenemos que tener estrategia en relación a la jornada escolar, también porque la expectativa de los padres que ven a veces el colegio como un centro de cuidado quieren que esté de 8 a 8, ¿ya? Al Entonces al cuando ustedes les respecto. dicen, Perdón, Fabiola, al ¿sí? respecto de eso te dejan aquí una pregunta: ¿cómo abordar cuando los padres se niegan a la reducción de la jornada? Buena pregunta, pero ¿te parece si me la anotas, Katy, para el final? Perfecto, la dejamos para el final. Eh, y efectivamente, están ahí. Lo otro, también tenemos que ver si va a ir 1 hora, 2 horas, si a lo mejor va a estar a media jornada y dar y tener los fundamentos de por qué va a estar media jornada o por qué va a estar 1 hora o por qué va a estar 2 horas. ¿Mm? Y todos los niños diferentes. Lorena hablaba del PAE. El PAE es diferente para cada niño, porque obviamente esos niños tienen todos una jornada diferente. Y se nos complica aún más cuando tenemos una cantidad de niños no menor con neurodivergentes al interior de nuestra sala. Estrategia en los espacios educativos y recursos pedagógicos. Eso también tenemos que ver qué estrategias utilizamos ahí. ¿Tenemos salas recargadas o salas sin recargar? Porque también están los neurotípicos. Y los neurotípicos se empiezan a resentir cuando ya al final no podemos pisar, no podemos tocar, no podemos tirar, no podemos hablar, no podemos poner música, no podemos bailar, porque tenemos 7 niños que se portan mal, porque ellos no dicen que tienen TEA o que son neurodivergentes, no, porque si no se portan mal, griten y nos pegan, porque también hay que reconocer que muchos neurotípicos les tienen miedo a los niños con TEA. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que dar una educación para todos igual. Por lo tanto, no olvidar que los neurotípicos se entretienen con un espacio estimulante, que no necesariamente coincide con el espacio estimulante para el TEA. Entonces, tenemos que tomar estrategias de los espacios. Tenemos que tomar estrategias de cuando las adecuaciones curriculares, porque a lo mejor siempre están las estrategias de las adecuaciones muy centradas en los déficits. Pero bien sabemos que nuestros niños con TEA, algunos tienen altas capacidades. Por lo tanto, esas estrategias de adecuación deben ser en algunos casos desafiantes. A veces en las matemáticas o en el inglés, que por lo general sobresalen. ¿Ya? Estrategias emocionales y sociales. Y aquí estábamos donde teníamos que ver el tema de ¿lo obligamos o no lo obligamos a sociabilizar? ¿Los invitamos o no los invitamos? ¿Ya? Porque también es fácil que veamos un niño con autismo y que sea oposicionista desafiante. ¿Por qué? Porque la familia tampoco le ha puesto muchas normas y límites. Y a veces no es tanto su TEO, sino que a veces más oposicionista desafiante. ¿No es cierto? Un niño con TEA necesita un espacio estructurado y necesita relaciones estructuradas también. Entonces, debemos darle una línea de acción. Y por supuesto, la estrategia para la desregulación emocional. ¿Hacemos o no hacemos contención física? Ya, todas estas preguntas deben ser trabajadas en un trabajo colaborativo entre todos los docentes y llegar a acuerdos. Vamos a jugar a la trivia un poquito. Y Katy me va a ayudar. Dice, la desregulación emocional es lo mismo que descompensación, crisis emocional o ninguna de las anteriores.
Katy, por favor. Ok, entonces en el chat los leo. Vamos a participar. Por aquí están dejando varias preguntas y comentarios también. La C, la B y la A. Daniela dice la C, Ivonne dice la B, Cecilia dice la A, Sebastián dice la C, Patricia dice la C, Carolina la A, Romina la C, Rodrigo C, Ya, ustedes Catherine mismos se lo B. ponen nota, ¿ah? Ajá. Pero la eh, respuesta es ninguna de las anteriores. ¿Ya? la La C. regulación emocional es completamente diferente y es importante que conozcamos los conceptos. Y ahí yo los dejo invitados precisamente para un webinar en que veamos claramente cada uno de los conceptos y en qué consiste cada uno de esos. ¿Ya? La Sí, bueno, desregulación emocional se produce por ser una característica de los niños y niñas, por ser una característica de los niños neurodivergentes o todas las anteriores. Katy, ok, por favor. entonces los leo. La C, Daniela, Patricia, Catherine, Marta la C, Rodrigo la B, Ivonne la C, Ángela la C, Cecilia la C, Marcela C, LBCC la C, Laura Carrizo la C, Pamela la C, Es- Perfecto. Esteban C, y hay alguien que esté identificado como iPhone la C, Natalia C, Romina C, va ganando la C. Muy bien. Cuéntanos. Efectivamente, la C, ya los niños, todos los niños se regulan, lo que pasa es que la intensidad es la que varía, ¿ya? Eh, y en un mundo que estamos viviendo, donde los padres, con poco tiempo para sus hijos, poco tiempo para colocar normas y límites, tendemos a ver niños más oposicionistas desafiantes sin tener ningún otro diagnóstico y simplemente falta de normas y límites en el hogar. O ambientes muy caóticos, vienen de ambientes muy desordenados, muy caóticos, donde se cría hoy en nuestros niños, ¿ya? Eh, y eso tiene que ver un poco también con la falta de tiempo de calidad, no de cantidad, falta de tiempo de calidad a los niños por parte de la familia. Tres, las desregulaciones emocionales se caracterizan por lesión a los demás, autolesiones y C, A y B. Ok, los leo en el chat. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver. Cecilia dice la C, Raquel la C, Marta la C, Natalia C, Angélica C, Leticia C, Daniela C, Carolina C, María José C, Marcela C. Están participando muchísimo. La C, Evelyn, Claudia la C, Karina la C, Ah, fantástico. La Karen C, C. Ujú. efectivamente. Presentan lesiones a los demás y autolesiones y a lesiones muchos a docentes también, ¿ya? Y a todos a quienes se acercan. Hay desregulaciones tan intensas que no logran controlar los golpes. Una contención emocional la debe realizar el profesor con el que siente más cercanía, el encargado de convivencia o la persona que se encuentre más cerca del niño en ese momento. Los leo. Bien. Angélica dice la A, Daniela la A, Jaime la A, Amanda la perdón. Ay, Dios mío, están participando mucho. Natalia la A, Javier la C, Rodrigo la C, Romina A, Catherine A y C, Moisés Moza dice la A, Karina la A, Camila la C, Ivonne la C, Esteban C, Pamela C. Muchas gracias, Katy. Es Vale. la A, el profesor con el que siente más cercanía. Ahora, puede ser que en ese momento no esté, por lo tanto, en nuestro plan eh, TEC o PAEC debe estar estipulado además el reemplazo de ese profesor cuando no esté. Pero Igual Moisés también la gracia, pregunta, perdón, Moisés pregunta, ¿el que está en el PAEC? sí, el que está en el PAE, pero además tiene que haber un reemplazo de ese PAE, ¿ya? Porque el profesor no tiene vida propia y hay días en que no puede que no esté. Y justo se desreguló, a veces se desregulan porque precisamente con el profesor con el cual tiene vínculo
no vino. Entonces tenemos que tener plan B, ¿ya? Ahora, es importante que todos los profesores que atiendan a los niños con autismo tratemos de crear un vínculo, aunque no seamos los elegidos por ellos, porque bien sabemos que los niños con autismo son selectivos con las personas. Hagamos todo nuestro esfuerzo de poder llegar bien con todos ellos, pero también tenemos que saber de que ellos son muy selectivos y eligen a determinadas personas. ¿Mm? Ahora, es fundamental porque mientras llega la familia también, porque recuerde que todo padre debe establecer el llamado a la familia para que venga a contener a su hijo. Y la última, frente a una desregulación emocional de un estudiante. ¿Qué hago primero? ¿Me calmo, leo el protocolo o ninguna de las anteriores? Katy, por favor. Vale, Moisés completó con lo que estás diciendo y las personas que tienen el vínculo lo tenemos en el PAEC. Mira, a la respuesta, Amanda la A, Laura la A, Javier la A, Ivonne la A, Raquel A, Karina A, Camila A, Moisés A, Cecilia A, Romina A, Daniela A, Pamela A, Marta A, Juan C, Marcela A, Angélica C, Leticia C, Evelyn C. Ya. Es la A. O sea, me calmo porque además nuestros niños son esponja y por lo tanto van a inmediatamente a captar nuestro estado emocional también. ¿Ya? Entonces me calmo y contengo. ¿Ya? Eh, es difícil, sí. Que muchas veces también salen lastimados algunos profesores producto de sus regulaciones, sí, también, y lo sabemos y a veces bastante fuerte. Pero la calma nos va a llevar a tomar una mejor decisión. Ahora, con lo del protocolo los debemos conocer antes. Ahora, esos protocolos deben ser simples, fáciles y accesibles. Me ha tocado a través de los múltiples colegios que visito a lo largo de este país, es ver unos protocolos, pero inentendible, ¿ya? Y cuando uno está en un estado tan demandante, porque obviamente un niño desregulado nos demanda atención, nos demanda estar en alerta, se nos olvida el protocolo, se nos olvida a quién tengo que llamar y cómo era y cuál era el número y dónde está, no encuentro mi celular, ¿me entiendes? Entonces, yo siento que es un llamado en realidad a que estos protocolos sean fáciles y aplicables. Concepto, bueno, ahí está el concepto de regulación emocional, que es la dificultad para manejar o regular las propias emociones de manera efectiva, ¿ya? Y para eso también debo tener, eso me va a llevar a tener una mejor gestión emocional, ¿ya? Que es el hecho de poder identificar qué emociones imperan en un determinado momento. Y cuando yo tengo claro qué emoción es la que impera por sobre las otras, logro poder controlar esa crisis que estoy manifestando, ¿ya? Por lo tanto, descompensación, autolesión y gestión emocional no es igual a una desregulación emocional. ¿Mm? Son, la autolesión es una consecuencia de una regulación emocional y la descompensación y la gestión emocional, la descompensación tiene otro ámbito y la gestión es poder ya identificar cada una de nuestras emociones, ya es un paso superior. Por lo tanto, debemos conocer y analizar las causas de la desregulación emocional. Solo de esta forma podemos llegar, en algunos casos, a prevenirla. Mientras más podamos prevenir las desregulaciones emocionales, va a ser mejor para toda la comunidad educativa de ese colegio. De aquí viene otro ejercicio. Y por favor, les voy a dar poquitos minutos porque tengo que dar el pase a mi colega. Piensen cuál ha sido la desregulación emocional más intensa que les ha tocado enfrentar y cómo actuaron. Por favor, los primeros dos nomás, Katy. Perfecto, igual te dejaron un comentario por acá
que Sí, porque dice, si tenemos tiempo al final, sí, dice, en el contexto del colegio diferencial, las DEC generalmente son de alta intensidad y frecuencia y se genera un efecto dominó, por lo tanto no siempre están disponibles las figuras significativas. Consideramos que la persona que observa la DEC debe contenerla en una primera etapa y seguir los protocolos internos. Muchas veces las DEC son muy agresivas y hay que evitar como un propósito que se dañen a ellos u otros. Esto lo dice Amanda Valdés. ya. Ujú. Ahora, con respecto al ejercicio, no han dejado alguna respuesta por acá. Em, Lo que podemos hacer, que después ujú, lo pongan ahí y lo sí, trabajamos al final perfecto. para darle el pase a mi colega ahí, a Sí, Jessica, que mm, va a hablar un tema interesantísimo. sí, Muchas allí gracias. fíjense. No, gracias a ti. Encantada, Fabiola, de escucharte. Bueno, yo en el chat les voy a dejar un link de una encuesta que deben llenar al final. Sin embargo, veo que hay personas que entraron, salieron, entraron. Ahí en el chat les voy a dejar la encuesta porque nos han hecho varias preguntas que están relacionadas en que si vamos a hacer certificados, si vamos a compartir material. Antes de que inicie Jessica, les dejo el link para que usted se pueda registrar en la encuesta y deje sus datos, el RBD, el colegio, ahí le vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué les ha parecido esta jornada de este webinar? Y bueno, si ustedes tienen considerado capacitarse, pero no se me vayan a ir del webinar porque dejamos a Jessica, no para el final, por nada particular, pero sí, Jessica nos va a dar una mirada sistémica de la desregulación emocional y conductual desde su punto de vista como psicólogo. Así que, Jessica, te dejamos. Bueno, gracias por la invitación y bueno, estoy viendo que hay un buen número de participantes. Comentar que cuando estábamos preparando este webinar con mis colegas, con Fabiola y Lorena, comentábamos que es tan complejo el manejo de la desregulación para los profesores de repente cuando tienen 4, 5 o más niños TEA en aula, sumándole otros trastornos como el TDA, con hiperactividad, sumándole niños con trastornos de aprendizaje, por lo tanto no podemos dejar de empatizar con ello y entendiendo que se requieren desarrollo de competencias para poder manejar esta situación. Desde esa perspectiva es que mis colegas se enfocaron en el manejo específico del niño y mi propuesta es hacer un análisis más sistémico, ampliando la mirada de los factores que influyen en el manejo que los gatillan incluso, ¿no? Y revisando también algunos aportes que hoy día nos entrega la neurociencia. Así que voy a hacer la presentación. Voy a compartir la presentación. Cuéntame, Katy, si se está observando lo Sí, ¿sí? sí se ve. Ujú. Bien. Entonces, mi propuesta es hacer una mirada sistémica de la regulación emocional y conductual, eh, recogiendo muchas cosas que han señalado ya previamente Fabiola y Lorena, ¿cierto? En este análisis sistémico de la desregulación, debemos decir que este no es un fenómeno aislado, exclusivo, que involucra al niño, ¿no? Solamente, porque también influyen otros factores desde distintos niveles, como por ejemplo lo que tiene que ver con las características propias del trastorno TEA en el niño, de las condiciones y las características familiares, cómo en la escuela se organizan, muy bien como decía Lorena, ¿verdad? En relación a avanzar en el currículum con estos niños y los factores socioculturales que se dan de manera más sistémica desde o más amplia en la comunidad educativa, incluso en la sociedad. Dentro de nuestras reflexiones que hacíamos para desarrollar este tema, veíamos que no toda la comunidad educativa siempre está tan receptiva a acoger a estos niños, ¿no? Que incluso cuando, por ejemplo, se puede designar un compañero sombra, que puede ser un compañero más avanzado que pudiera acompañar a este niño, no siempre los padres están tan dispuestos a aceptarlo y a colaborar en ello. Entonces, cuando pensamos en los factores socioculturales,
estos no siempre están tan abiertos y tan receptivos en el apoyo. Algunas preguntas también: ¿quiénes se ven afectados por la desregulación? ¿O qué factores influyen en esta desregulación? Esos son los aspectos que quiero yo desarrollar en esta presentación. Y desde esa perspectiva es que entonces presento esta gráfica que muestra la interacción, no sé si se logra ver, pero en donde está la familia, la escuela, los factores individuales, sociales, colectivos, que finalmente están todos interrelacionados. Entonces, en esta mirada sistémica, claro, el niño es nuestro foco de preocupación, pero este niño de manera recursiva está inserto en una familia que está inserta en una familia más extendida, esta familia en una comunidad educativa y esta en una sociedad. Entonces, atraviesa el manejo de esta situación de desregulación a todas estas capas, y por eso es que vamos a revisar una por una. En términos individuales, cuando nos focalizamos en el niño en particular, tenemos factores biológicos, ¿no?, que dan cuenta de em, las características que tiene su cableado. Se dice de la neurociencia que los niños TEA tienen un cableado distinto. Más adelante vamos a centrarnos mucho más en esta explicación desde la neurociencia. Otros factores individuales tienen que ver con los factores psicológicos, que una característica propia de estos niños es que tienen baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, y que tienen pocas o menos desarrolladas las funciones ejecutivas. Y en términos de recursos personales, como muy bien decían mis colegas, son niños que en general tienen pocas habilidades sociales, les cuesta integrarse, les cuesta la flexibilidad en la interacción con otros. Por lo tanto, ahí hay factores individuales que se deben pesquisar cuando vamos a trabajar con el padre. En términos familiares, y cuando estamos pensando en la dinámica familiar, aquí, por supuesto, que el clima que se pueda dar al interior de la familia, como por ejemplo los estilos de crianza, los estilos comunicacionales, cómo la familia resuelve los conflictos al interior de ella. El niño, como muy bien decían, son esponjas que van captando todo lo que va pasando en su entorno familiar, ¿no? Se dice que el niño es el barómetro de la familia, por lo tanto, los niños que son esponjas, como decía, van captando cómo los padres resuelven los conflictos o cuando existen los conflictos. Por supuesto que ellos que son tan sensibles a los ruidos, a los cambios de ánimo, a lo que está pasando en su entorno, por supuesto que cuando hay familias que tienen disfunción en su funcionamiento, estos niños se ven mucho más afectados. En estas dinámicas relacionales al interior de las familias, cuando estas pasan por estrés, que por supuesto todas las personas pasamos, ¿no? Y que los padres van teniendo algunos patrones de conductas, como por ejemplo también ellos mismos irritabilidad, o ellos mismos pasando por estados depresivos, o cuando ellos tienen vínculos afectivos entre ellos mismos como pareja inestables o inseguros. Los niños van captando y van recogiendo, la verdad es que como este clima que se da al interior de la familia. Y cuando las familias también tienen pocas redes o recursos disponibles a los que pueden acceder, se resiente, por cierto, el clima familiar y que impacta de manera bastante directa a estos niños. En el otro nivel, mm, ahora este otro nivel en el que están insertos, ¿verdad?, los niños y las familias, en el nivel escolar, como ya habían comentado mis colegas previamente, las prácticas pedagógicas eh, nos obligan a buscar estrategias inclusivas que nos permitan avanzar en el currículum, pero haciendo las adecuaciones curriculares, por supuesto, pertinentes. Otro aspecto en relación a la escuela es cómo ésta se vincula con la familia. Por ahí yo leía un chat y decía, ¿qué hacemos cuando las familias no se integran? La verdad es que el colegio debe hacer un esfuerzo por trabajar en talleres de habilidades parentales para estos padres. Como dicen, no siempre nos enseñan a ser papás, y por supuesto, además, un niño que llega con estas características no deja de ser un impacto en la familia. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que muchos matrimonios se separan cuando llega un niño Down, por ejemplo. Eso muestra un impacto que hay en la pareja.
¿no? Más allá del amor que puede existir como pareja, cuando llega un niño con algún trastorno importante, se resiente la pareja y puede afectar, por supuesto, esta dinámica familiar. Entonces, eso también se está viendo hoy día cuando llegan a la familia, nace un niño TEA, que tiene muchas dificultades en la socialización, sumándole a lo mejor una seria diferencia entre la edad cronológica, la edad mental, emocional, coeficiente intelectual, ¿no? Los padres no siempre logran sobrepasar esta situación tan llanamente. Y en relación a la escuela, volviendo a este nivel, eh, los equipos deben actuar coordinadamente, deben trabajar colaborativamente, pero no solo de manera interna, ¿no? Aquí también se hace referencia a recurrir a las redes de apoyo que hay en el exterior. O sea, la familia tiene la posibilidad de recurrir a lo mejor a los COSAM, a los APU, al municipio, no sé, a otras instancias gubernamentales y no gubernamentales que están en torno al colegio para poder eh, hacer uso de los beneficios que puedan tener en estas instituciones. Y en términos socioculturales, cuando ya estamos hablando de redes más amplias, ¿no? El entorno comunitario, como decíamos, el acceder a los programas de salud, a los espacios recreativos, poder recurrir a instancias gubernamentales y no gubernamentales, como ya decía, que pudieran darle apoyo y contención a la familia. Ese es el otro nivel más amplio en el que estas desregulación se pueden manejar. En relación a las interacciones circulares, decir que esto de manera recursiva pasa que cuando hay una desregulación emocional que genera, por supuesto, mucho, que son disruptivas y que quiebra el clima de la clase, que al profesor lo descoloca de su ritmo, de su planificación previa, se transforma de manera recursiva cuando el profesor se siente sobrepasado y se quiebra el clima de la clase, y el resto de los compañeros también se sienten afectados, impactados en su aprendizaje, porque como dice la neurociencia, el cerebro que aprende es el cerebro que se emociona. Entonces, cuando tenemos un aula que quiebra el clima del aprendizaje, no solo se afecta el niño que está teniendo su desregulación, el impacto en el profesor que se ha quebrado su ritmo y su planificación de clase, el resto de los compañeros que también se sienten perturbados por esta desregulación y se puede transformar en una situación circular, ¿no? Que nos afecta mutuamente y no podemos salir de ella. Lo mismo pasa en la familia, ¿no? Cuando las familias tienen un mayor estrés y no logran manejar primero la llegada de un niño con estas características, las características que estos niños van teniendo en su desarrollo y en su crecimiento, si las familias no generan los recursos y las herramientas para poder ir haciéndose cargo de cómo éstas se van manifestando, puede tener un impacto, como ya decían, incluso no solo en la dinámica familiar general, sino en que se puede incluso romper la pareja. Cuando la escuela carece de apoyos adecuados para poder reforzar el manejo de las frustraciones de los niños y aumentan estos episodios disruptivos, también se puede manejar, se puede transformar también en una circularidad, porque no tenemos herramientas, no tenemos capacitación, no tenemos profesores capacitados para manejarlo, y los eventos de desregulación nos dejan en evidencia que no tenemos esta capacitación y estas competencias. Por lo tanto, eh, nos genera mucha frustración y nos genera inquietud, no sabemos cómo hacer, enfrentarlo y abordarlo, cómo nos relacionamos con una familia cuando esta familia es ausente, y esto también genera esta recursividad de un poco de desesperanza aprendida a veces, ¿no? Como que no sé cómo hacerlo, y si lo hago no lo hago bien, y entramos en esta circularidad. Y por último, cuando el entorno comunitario no es suficientemente inclusivo, ¿verdad? No permite que la familia y el colegio en particular tengan acceso a estos dispositivos que pueden haber en la comunidad. Em, muy bien decía Lorena, que era importante el trabajo colaborativo entre los distintos equipos al interior de la escuela, ¿no? Tanto PIE como el de convivencia escolar y el equipo de gestión. O sea, es fundamental la
interacción y el trabajo en equipo para poder tener lineamientos, porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es con guitarra, como dicen, porque la ley nos da ciertos lineamientos de actuación, nos hace ciertas exigencias, pero el colegio puede no tener necesariamente los dispositivos, ni los recursos, ni las competencias, por lo tanto, como decía, otra cosa es con guitarra. Cuando consideramos que la regulación es una dificultad para manejar adecuadamente las emociones, los impulsos y las conductas, y que este se manifiesta en conductas disruptivas, con baja tolerancia a la frustración, con problemas de convivencia, que impacta directamente en el aprendizaje y en la integración social. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta definición se abordan aspectos emocionales, conductuales, de aprendizaje, de convivencia, de interacción y de integración social más amplia. Entonces, estamos conminados todos los participantes de la comunidad educativa eh, a participar en armar el protocolo, en tener el PAEC y poder responder a ello. Y desde esa perspectiva, entonces, es que mis compañeras lo mencionaron y me tocó hacer la descripción del rol de los equipos en relación a los niños TEA. Porque, por ejemplo, las personas del equipo PIE, lo que les correspondería en relación a los niños TEA es apoyar a los niños con necesidades educativas especiales, diseñar las estrategias individualizadas para el manejo emocional y conductual, y colaborar con los docentes y las familias en los planes de apoyo de estos niños, porque además, si bien es cierto, el espectro autista tiene características que son comunes en todo, pero como estas se configuran en cada niño son infinitamente particular. De ahí la importancia del PAEC, que hace que sea muy específico este plan de trabajo con cada uno de ellos. El rol de convivencia escolar en relación a TEA es promover el clima escolar positivo y seguro, prevenir situaciones de violencia y discriminación y favorecer la mediación y resolución pacífica de conflictos. Quizás el gran rol que tiene convivencia escolar en relación a los niños TEA es trabajar con el resto de la comunidad, en la inclusión, en la aceptación, en la comprensión, en tener una actitud positiva en relación a estos niños cuando surgen las desregulaciones, en que sus compañeros los conozcan y puedan incluso pesquisar, como muy bien también dijo Lorena en algún minuto, pesquisar cuáles son las claves que nos van dando indicios de que viene la desregulación. Ahí los compañeritos que están en el entorno son súper importantes. Y como decía, quizá el gran rol que tiene Convivencia Escolar es trabajar de manera preventiva con toda la comunidad en relación a los niños TEA. El rol de los profesores en particular es implementar las prácticas pedagógicas inclusivas, desarrollar habilidades socioemocionales en el aula y trabajar en coordinación con PIE y convivencia escolar. Aunque esto parece súper de perogrullo, pero lo que quiero decir acá es que cuando los profesores reciben, ¿verdad?, esta demanda de tener que hacer las adecuaciones curriculares, es porque tenemos que cumplir con el currículum que nos demanda el plan, ¿verdad?, el ministerio. Pero no podemos, yo digo, siempre digo en las capacitaciones a los profesores que finalmente el contenido es un medio para un fin, ¿no? No es el fin en sí mismo. Entonces, más allá de querer pasar necesariamente el currículum, lo que con este niño en particular necesitamos es que desarrollen habilidades sociales, más allá de que ellos puedan aprender un contenido en específico, que ese contenido sea en función de, o esté en función de poder generar estas habilidades sociales y la integración de ellos en el aula, ¿no? Quizá el gran rol del profesor sea más focalizado en el desarrollo de estas habilidades, más que en el pasar el currículum, aún teniendo los apoyos que le puedan dar los equipos, ajustándola y haciendo las adecuaciones pertinentes. El rol del equipo de gestión es definir los lineamientos institucionales de apoyo socioemocional y generar políticas inclusivas que favorezcan la participación de todos los actores. ¿Por qué es tan importante el trabajo colaborativo? Porque es fundamental esta coordinación, como ya decíamos, todos los agentes nos vemos afectados, impactados, comprometidos, implicados en la desregulación cuando aparecen estas situaciones con los niños TEA,
porque como ya decía, nos afecta a todos de una u otra forma, ¿no? Al profesor en su sentimiento de competencia y de manejo de equipo y de aula, o a los estudiantes cuando como ya dije, se quiebra el clima de la clase, a los padres cuando sienten que sus hijos también se ven afectados porque hay un quiebre en el aprendizaje, en el clima de la clase, entonces sus hijos no pueden avanzar y progresar, y hacer la progresión de manera como está planificada, porque hay quiebres cuando pasan estas desregulaciones. Los padres en particular, porque sienten que el colegio es un agente sin duda coadyuvador en este proceso, pero también trabajar con los padres, sobre todo que el colegio no es el único y exclusivo, ¿no? Sino que el rol fundamental viene desde la casa en la formación de estos niños. Voy a avanzar a la influencia del clima familiar en la autorregulación. Como ya decíamos, la característica de la familia es que esta debe ser formadora, debe ser contenedora, tener un ambiente positivo y de manejo de estas situaciones que nos generan de repente los quiebres porque surgen las desregulaciones. El impacto de la regulación en una dinámica familiar, como ya decíamos, estas conductas disruptivas, impulsivas o difícil manejo que presentan estos niños pueden generar tensiones al interior del hogar, provocando desgaste emocional en los padres, desgaste emocional en los cuidadores. De hecho, surge el síndrome del cuidador, ¿no? Esto se aplica en términos generales, pero también para los niños, también para los cuidadores de niños TEA, en verdad que se produce este desgaste porque no siempre tenemos todas las competencias ni las herramientas para el manejo de estas situaciones de desregulación. Recuerdo en alguna oportunidad haber hecho una capacitación docente en donde un profesor me decía que un niño en una de estas regulaciones le había roto un diente, por ejemplo. Otra profesora comentaba que un niño lo había mordido. Otra profesora comentaba que un niño le había dado patadas. Bueno, eso mismo que pasa en el aula también pasa en la casa, también pasa con la familia. Entonces también se genera mucha tensión cuando los niños están en esta situación de regulación. Decir que entonces algunos medidores socioemocionales más macro, el estrés parental, el apoyo entre los miembros de la familia, la calidad entre los vínculos afectivos son importantes, las redes de apoyo son importantes y una frase que también es interesante de entender es que los niños son el barómetro de la familia, ¿no? Eso se aplica para todos los niños en general. En esta mirada sistémica, los niños no son siempre eh, la enfermedad. La enfermedad está más en la familia, en la dinámica familiar, en el sistema familiar, y los niños hacen el síntoma, los niños hacen la fiebre. Entonces, si bien los niños TEA tienen sus características muy particulares, un cableado neurológico distinto del que vamos a hablar ahora, pero ellos también son muy receptivos y son muy esponjas, como muy bien decían mis colegas. Entonces, todo lo que pasa en su entorno más inmediato, familiar, su familia nuclear, en su familia más extendida y en la comunidad, ellos también lo registran y lo perciben. Entonces, ellos son muchas veces el barómetro de lo que está pasando en su entorno. Quiero hablar ahora brevemente de la desregulación y la neurociencia, y respecto de ese punto, decir que lo más tradicional es que se habla de que los niños con TEA tienen una infraconectividad, es decir, un cerebro con menores conexiones neurológicas en el lóbulo prefrontal. Pero hoy día los últimos avances de la neurociencia han mostrado ciertas características que van un poco en contra de esa premisa de la infraconectividad. Hay algunas teorías hoy día en neurociencia que señalan que el cerebro de los niños con TEA tiene una diferencia con el cerebro de los niños neurotípicos, porque la migración de las neuronas hace que los cuerpos de las neuronas, es decir, el soma de la neurona, en vez de estar en la zona de la sustancia gris del cerebro, de la corteza prefrontal, están en la zona de la sustancia blanca. Entonces, eso dificulta la conexión neurológica y la transmisión de la información a través de las neuronas. Otra característica que tienen y que señalan los nuevos hallazgos de neurociencia es que el cerebelo de los niños
tienen menor cantidad de neuronas de Purkinje y eso les da una mayor rigidez en el cambio cuando hay cambio de planes, cuando decían delante el profesor con el que tiene mayor afinidad no está, cuando no se anticipa el cambio, cuando no se anticipa lo que viene. Esto está dado porque este niño tiene en su cerebro, como dije, un cableado distinto y en el cerebelo en particular, los últimos hallazgos señalan que tiene una menor cantidad de neuronas, específicamente las de Purkinje. Otra característica que tiene el cerebro de los niños es que, y es un poco paradojal, porque se ha encontrado que en algunos cerebros de algunos niños TEA hay una mayor densidad dendrítica, o sea, hay una mayor cantidad de, por eso decía que es contraria a la habitual de infraconexión, que hay una mayor cantidad de conexiones y que esta hiperdensidad de conexiones neurológicas dendríticas daría cuenta de que este procesamiento de información es más lento, hay una menor regulación del prefrontal hacia la amígdala y por lo tanto, o al cerebro límbico, por lo tanto tienen estas respuestas emocionales descontroladas. Y lo último que se encontró también es que hay una menor conexión en la zona parietal del cerebro donde están las neuronas espejos. Entonces todos aprendemos, como dijo Bandura, por observación, y la regulación emocional y la regulación de las conductas de acuerdo a los contextos también se da porque yo lo aprendo mirando o cuando uno le enseña a los niños, ¿verdad?, lo que deben hacer o no deben hacer en distintos momentos. En cambio, con estos niños eso no es tan fácil porque la neurociencia ha encontrado que hay menor cantidad, menor activación en la zona del cerebro donde están las neuronas espejos. Entonces, cuando vemos estas características del cerebro de estos niños que tienen un cableado distinto, eso nos da una explicación de sus conductas en particular, ¿no? Que son propias y conocidas de las características que tienen los niños TEA. Como ya decía, es la zona de la corteza prefrontal la que se encarga de la inhibición de los impulsos, del control atencional, de la planificación, de la memoria, de la flexibilidad cognitiva, lo que se llama las funciones ejecutivas, que están comandadas por la corteza prefrontal, que de acuerdo a la neurociencia se dice que es como la torre de control que tiene el aeropuerto, que tiene nuestro cerebro y que comanda las conductas que deben estar ajustadas a la situación, al contexto. En el caso de estos niños, esa zona del cerebro no estaría cableado como está en los niños neurotípicos. Quería comentar eso respecto de la neurociencia. Algunos programas de entrenamiento en habilidades sociales, como el Mindfulness, por ejemplo, ha mostrado tener efectos súper positivos en bajar y regular estas respuestas disruptivas, genera mayor oxigenación en el cerebro y hace entonces que el niño pueda bajar un poco estas conductas impulsivas y desreguladas, que pueden ser muy violentas incluso, ¿no? No solo con ellos. Quiero mostrar ahí una foto de un niño que tiene características autistas versus un niño neurotípico. En el caso de los niños neurotípicos es el lóbulo prefrontal el que controla el sistema límbico y la amígdala. En el caso de los niños autistas, esa función no está ejecutada como adecuadamente correspondería. Jessica, disculpa, Quisiera. pero no estás compartiendo. No estoy compartiendo. Sí, sí se ve, Aurelia. Bueno, yo lo Ah, estoy viendo. Ujú. ya. Qué Sí se susto, ve. qué susto, qué susto. Em, Bien, y lo último que quería precisar, algunos aspectos más específicos que tienen que ver con el PAEC, como decía mi compañera, ¿no? La circular 586, que rige desde el año 24, y aquí ya más específicamente con el niño en particular, esta circular está dirigida a la escuela para que adopten las medidas concretas para asegurar el derecho a la educación en niños párvulos y estudiantes con niños autistas. Y como muy bien decían mis compañeras, el propósito de la circular, esencialmente quiero centrarme en el plan de acompañamiento PAEC, ¿no? Porque cada escuela puede hacer su protocolo. En el plan de acompañamiento
El objetivo es identificar las situaciones que puedan gatillar conductas desreguladas. Este debe contener la descripción de factores gatillantes, es decir, las características que este niño tiene, cuáles son los factores eh, que pueden gatillar estas conductas y cuáles van a ser las medidas de respuesta que vamos a tener acordadas con la familia, consensuadas con la familia, acordadas con el equipo de convivencia, con el equipo PIE, con el equipo de gestión, de manera muy colaborativa. Este PAC es individual, es formativo, como ya dije, se trabaja con la familia, dejando constancia de la situación en los acuerdos, tiene un eje esencialmente preventivo y un reactivo o responsivo, el que debe ser, como ya dije, muy acordado y consensuado con la familia. Este eje preventivo pretende identificar los elementos del contexto sensoriales relacionados con la crisis, precaver los episodios de desregulación y en el eje reactivo o responsivo planificar las acciones para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad emocional. Me queda un minuto. Este PAEC deberá actualizarse conforme a los indicadores, ¿verdad?, de los especialistas tratantes, será confidencial, consultar a los padres, apoderados o cuidadores la existencia de indicaciones especiales que existan en relación a la atención que el niño pueda estar recibiendo fuera del establecimiento educacional. Y este trabajo debe quedar constancia en las respectivas situaciones de desregulaciones que se produzcan y las acciones que se llevan a cabo. Eso esencialmente porque ya llegué hasta el final. Jessica, muchísimas gracias. Tengo unas preguntitas por acá. La primera era para Lorena, ¿ok? Agradecemos a todos su participación claramente, así que yo les dejé por ahí el link de la encuesta para compartir algún material con ustedes, el video de este webinar también, invitarlos para el 7 de octubre que tenemos otro webinar relacionado con convivencia escolar y recordar que esto es una instancia generada por la Coordinación de Capacitación y que tenemos una capacitación también en protocolos de tenemos la posibilidad de hacerlo a través de nuestra ATE, que es la Fundación Nosti, Sense, talleres de 4 horas online o presencial, para que ustedes puedan ampliar. Estas 3 maravillosas profesionales acompañan en estos procesos de capacitación, así que queríamos que ustedes conocieran a estas grandes mujeres que tienen tanta experiencia, profesionales relacionadas con esta área. Y bueno, hay unas preguntas que hay que responder. Tengo una pregunta de Carolina. A ver, ya va, dame un segundo porque cuando los profesionales o especialistas neurólogos externos al colegio entregan recomendaciones muy generales de acceso para estudiantes con TEA nivel 1, ¿cómo podemos desde el colegio y en el marco del protocolo DEC y la TEA traducir esas sugerencias en estrategias concretas y viables dentro del aula, asegurando que tengan un real impacto educativo y de convivencia? Esta pregunta la dejó Jaime, él se retiró, pero igual me parece que debamos responder porque a lo mejor es la pregunta de varios. Bueno, la verdad es que ahí lo importante es socializar este informe con la familia. La familia es el primer nexo que tenemos nosotros para conocer mejor a nuestros estudiantes. Por lo tanto, la mirada que tiene en este caso el especialista, el médico, no es la misma mirada, aparte que pensemos, como bien lo decía Fabiola y Jessica, los niños TEA específicamente son niños que no se conectan a la primera con una persona que no lo han visto. Generalmente los neurólogos que evalúan a los niños son neurólogos que contratan el SLEP o DAEM y van solamente por algo específico para poder tener esta autorización y poder integrarse al programa PIE, que es un requisito fundamental para poder tener la subvención. Por lo tanto, es un médico o es un profesional con el cual no han tenido un contacto previo, por lo tanto, la reacción que tenga con el especialista no va a ser lo mismo que cuando yo trabajo o me contacto o el niño se conecta con otro profesional que es el de cabecera de él o de ella. Entonces, aquí hay que tener dos miradas, desde el profesional de siempre como del profesional que es el que hace el trámite
y es el que está registrado desde el ministerio para poder autorizar o registrar al niño y que nosotros podamos integrarlo en el programa PIE. La familia, como bien lo mencionaba, es la primera informante de las características, las necesidades e intereses de nuestros estudiantes. Por lo tanto, es ella la que nos va a validar todo el contexto en el cual el niño esté inserto. A eso le vamos a sumar lo que cada profesional va tributando a este niño. Eso es por un lado. Y por otro lado, es importante también, y a veces me ha pasado cuando he realizado capacitaciones, que hay como no quiero decir la palabra abismo, pero sí se nota una distancia entre el equipo PIE y los docentes de aula. Muchas veces la docente o el docente de PIE que conoce mucha información trata de poder vincular, apoyar de manera muy integral a los docentes, pero el docente muchas veces no revisa los informes, no tiene la prolijidad de ver de qué se trata el caso del niño, cuáles son sus características, y eso es un poco una responsabilidad que nos atañe a todo el equipo, y de ahí parte el tema del trabajo colaborativo, el poder tener conocimiento cabal de cuál es el tipo y característica de los niños a los cuales nos estamos interrelacionando en el aula y cómo entre ellos se interrelacionan. Hay un trabajo que hay que hacer de manera sistémica, manera integral, abordando al niño desde todas nuestras aristas. Eso. Muchas gracias, Lorena. Bueno, tengo otra pregunta. Han dejado muchas preguntas. Miren, es importante que ustedes llenen la encuesta, porque si ustedes, ahí nuestra intención es entender un poco qué necesidades tienen, porque como les decía, Jessica, Fabiola y Lorena son relatoras de nuestras capacitaciones de protocolos o sea, de temas relacionados con liderazgo socioemocional. Tenemos muchas capacitaciones en las que ellas participan. Así que es muy importante que ustedes nos puedan llenar las encuestas y que nosotros podamos abordarlo en otro webinar. Los invitamos para el día 7 de octubre, que vamos a estar en el horario de las 4 de la tarde también, pero vamos a abordar un tema de convivencia escolar. Por aquí, Vanessa dice, tengo una duda, ¿se puede usar el mindfulness en un TEA nivel 2 y 3, ya que implica tener mayor reconocimiento emocional? Esta pregunta parece que es para Jessica. Sí, el mindfulness ha dado muy buenos resultados en niños TEA en todos los niveles. Evidentemente, guiado por la persona con la que tiene mayor contención, que le da mayor contención, con la que tiene mayor cercanía, va a resultar más fluido. Pero el mindfulness ha dado resultados en todos los niveles. Muchísimas gracias, Jessica. Y bueno, a todas las personas que se unieron, ya el tiempo se nos acaba, así que nosotros en la encuesta, en el link que les dejamos, le vamos a compartir la grabación y ahí vamos a estarlos leyendo para una nueva instancia aquí. Así que les agradezco a Lorena, Fabiola, Aurelia, todo el equipo del área comercial que se conectó y también, por supuesto, a Mónica, que está con nosotros y que también en equipo hacemos llegar estas instancias. Así que agradecemos mucho su participación y nos vemos próximamente. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Gracias. Excelente taller por ahí dice. Muchas gracias. Jorge Palma, Moisés, la persona que se identificó como iPhone, es súper bueno. Muchísimas gracias por todos esos comentarios. Chicas, lean esos comentarios, son de ustedes. Gracias, muy bueno. Esperamos contribuir, sumar y apoyarles porque sabemos que no es fácil y que no hay una receta mágica, la verdad. Cada niño tiene una característica particular, así que, bueno, con la vista de las profesionales le vamos a ir entregando mucha información y conocimiento. Gracias por todo y a seguir adelante. Gracias por la instancia, dice Esteban. Muy bueno, muchas gracias. Macarena Vicuña, saludos, felicitaciones. Gracias a ustedes. De verdad que me voy muy satisfecha, Aurelia. Gracias porque has hecho un gran esfuerzo también y a las chiquillas Fabiola, Lorena, nuevamente y Jessica, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias.